Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor, misericordia y por tu bondad. Gracias por el regalo más grande, eterno que tú nos has dado, que es a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la sangre preciosa de Jesús que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque tú le resucitaste de entre los muertos para nuestra justificación. Está sentado a tu diestra. Y ahí está ejerciendo el sacerdocio para interceder por cada uno. Cada cual, cada uno de los que se allegan a ti a través de Él. Padre, en este día te doy gracias también por el sol que nos alumbra, por la lluvia que cae y por cada familia aquí representada. Gracias por la palabra que tú tienes para nosotros hoy, porque tú sabes de qué estamos faltos. Me ubico bajo tu gracia, Padre de la gloria, para ministrarla. Que cada hermano la reciba, cada uno, para que así tú le des el crecimiento para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. El domingo pasado hablábamos de que las aflicciones de este siglo no se pueden comparar. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la gloria venidera. Y la gloria venidera no es otra cosa que es aquel que hoy, sin haberle visto, creemos en Él. Que es Cristo Jesús. Lo vamos a ver cara a cara. Aquellos que estamos perseverando en el Evangelio, ¿no? Y Juan dice que seremos tal y como Él es. Le vamos a ver cara a cara. ¿Por qué le vamos a ver y vamos a ser igual a Él? Porque será el momento de la transformación de este cuerpo corruptible, que vamos a ser desvestido para ser vestido con un cuerpo como el que tiene Cristo Jesús. Un cuerpo glorificado, donde no va a haber más llanto, más dolor, más enfermedades. Por eso es que las aflicciones de este siglo pues no se pueden comparar con la gloria venidera, que es la manifestación en su totalidad, como dijo Pablo a los colosenses en el pasado y nos dice en el día de hoy: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Yo voy a lanzar una pregunta aquí, y es la siguiente. La contestación resérvesela. ¿El tiempo de la esclavitud pasó o no? Y hay términos, porque yo lanzo esta pregunta, porque hay que aclarar, porque estamos en un proceso de crecimiento y, como dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo no sé a cuántos les va a molestar lo que les voy a decir ahora. Sonría, sonría. Si a mí me preguntaran si yo creo en el poder de la oración, yo contesto que no. ¿Ah? Nosotros tenemos que creer aquel a quien le oramos, que es a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Y el testimonio de nosotros debe ser siempre para la gloria de Dios. Amén. Así es que si hay alguien que no está de acuerdo, yo lo invito entonces a que le ore a Dios, porque Dios es el que nos alumbra por medio del Espíritu Santo. Muchos dicen: no, la oración es la que abre los cielos. Jesús le dijo a Natanael:
Desde ahora en adelante verán los cielos abiertos y verán los ángeles cómo bajan y ascienden sobre el Hijo de Dios. Hermano, Cristo abrió, Cristo lo hizo todo. Nosotros oramos porque le creemos a Dios. Y orar es hablar con Dios. Así que vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Amén. Y nosotros en la reunión pasada, entendiendo lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que tal iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la Biblia la menciona como el edificio de Dios, Efesios capítulo 2. Hebreos capítulo 3 dice que somos la casa del Dios viviente. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3 de su primera epístola, le dio un consejo para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Una columna en una construcción es la que sostiene. Si esa columna tiene buen fundamento, luego se pone el molde para llenarla de cemento con buena varilla, esa columna puede hacer el trabajo para la cual fue edificada. Es para que soporte luego un peso que le van a poner encima. La iglesia de Jesucristo tiene un peso sobre sus hombros. Es ministrar la palabra, pero no adulterada. Entendiendo siempre que hay un tesoro dentro de nosotros, pero que ese tesoro está puesto en vasos de barro, que somos nosotros, para que la excelencia, el poder y la gloria sean de Dios y no de nosotros. Amén. Por eso en la iglesia quien tiene que ser visto y reconocido es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que menguar, como dijo Juan el Bautista, para que Cristo crezca, para que Cristo sea visto a través de cada uno de nosotros, como cuerpo y como individuo cuando salimos. Corto testimonio que después yo le dije a mi esposa, wow, uno tiene que pensar el comportamiento de uno cuando está solo en algunos sitios. Yo entro a una panadería aquí en Toalta, compro un café, compré un pedacito de budín para la diabetes porque la trato bien también. Y me fui a la guagua a tomármelo y a comerme el pedacito de budín. Cuando estoy casi terminando, hay una empleada que fue la que me atendió, que viene con un celular, haciéndome señas que fuera ella. Yo, es que yo tengo el celular aquí, yo pagué, me dieron la vuelta bien, ¿qué pasa? Y cuando ella me dice, ¿usted recuerda esa foto? Esta foto, me enseñó una foto. Y yo, bueno, de la foto conozco a uno, que era Orlando Félix. O es Orlando Félix porque está vivo. Los otros dos yo no los conocía, porque había uno que estaba en t-shirt pero estaba de espalda. Ese que estaba de espalda era yo. Y el que estaba en el medio era el papá de ella, el día que bautizamos en las aguas a su papá. Y ella lo tiene guardado como recuerdo. Y ella me reconoció y por eso vino a enseñarme. Y después yo pensé, bueno, si yo me hubiese puesto bravo o algo ahí con una mala crianza ahí dentro. Después yo se lo dije a Elisa, pero hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Yo siempre le digo a usted, vamos a prepararnos porque usted no sabe cuándo Dios le va a abrir puertas para que usted hable del amor de Dios. Amén. Y mire, usted tiene que preguntarse por qué en el plan de Dios suceden todas las cosas. Dios es espíritu. Mucha gente dice, bueno, pero si Dios es todopoderoso, si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué entonces no cogió de una vez y para siempre al diablo
y lo mandó para el lago que antes con azufre y fuego, y así el hombre no hubiese pecado. Y esto pues es lógica. Pero léanse Romanos capítulo 9, cuando Pablo está escribiendo y dice, ¿qué dice Dios de Faraón? Faraón era el que tenía en esclavitud al pueblo de Dios por 400 años allá en Egipto. ¿Qué dice Dios de Faraón? Faraón no apareció allí porque él le dio la gana. Si usted lee con cuidado, va a ver que la Biblia en el capítulo 9 de Romanos dice, para eso yo te he puesto. ¿Quién lo puso? Dios. Para darme a conocer. Entonces, hermano, usted no puede testificar de que Dios lo ha sanado si usted no estuvo enfermo. Amén. Entonces yo no puedo hablar aquí del perdón de mis pecados si primero yo no sé de dónde el Señor me sacó, por qué, qué es el pecado, dónde está el pecado. Y en este conocimiento es el que nos dice el apóstol Pedro que debemos crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia que es en Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Recuérdese que usted está en el mejor sitio, pero no es este local. Los que se han convertido, que han nacido de nuevo, están en mejor sitio, que es Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Que es Cristo Jesús. Gracias a Dios por este local, porque mire que esta sombrita que nos está dando este techo. Y si llueve, pues no nos mojamos. Pero ahora nos vamos a mojar. Aún aquí dentro con la palabra de Dios. Amén. Que Dios la compara en Isaías 55. Dice que su palabra es como la lluvia que cae del cielo. Llega a la tierra y hace que la tierra germine. Dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no tornará atrás vacía. Amén. Pero tenga cuidado también, porque esa palabra que no torna atrás vacía no es la que yo cito aquí de este libro. La palabra que salió de la boca de Dios fue Cristo. Aquel Amén. verbo, aquella palabra se hizo carne. Vimos su gloria como la del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vino solo, pero regresó acompañado. Amén. Porque fue prosperado para todo aquello que Dios la envió. Y por eso Jesús, después de la resurrección, pudo decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Alaba mi alma. Gloria a Dios. Y entendiendo lo que es la iglesia, que no es un edificio de bloque o madera, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la conformamos hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Por la palabra de Dios. Yo estaba en el reino de las tinieblas, usted estaba en el reino de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice que Dios nos trasladó cuando nos convertimos a Cristo. Dios nos trasladó de un reino, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Dios no nos trasladó. Por ejemplo, yo era católico, hablando religiosamente. Dios no me trasladó del catolicismo al pentecostalismo, o al adventismo, o a los testigos de Jehová. La Biblia lo que me enseña es que yo estaba en el reino de las tinieblas, y cuando me convertí a Cristo, Él me trasladó de un reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Porque eso fue lo que vino predicando Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Alaba mi alma, Señor. Y entendiendo lo que es el cuerpo, Cristo mismo dijo en Mateo 16 que la iglesia tenía que ser edificada, pero Él se comprometió a edificarla. Le dijo a Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ahora, cuando usted ve a Cristo en los evangelios, ya Cristo no menciona más la palabra iglesia. Ahora quien la menciona es el apóstol Pablo. Cuando Pablo habla de los 4 regalos que dio el Señor a la iglesia, en Efesios capítulo 4, primero apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Esos 5
dones, esos 5 regalos, fueron hombres capacitados por Dios para que estos a la vez capacitaran al resto de la congregación para que todos nos demos para el solo ministerio que hay, que es la edificación de la iglesia. La edificación. Por eso cuando usted se pare aquí o se pare de su silla a hablar o a cantar, uno tiene que tener cuidado de lo que canta o lo que va a hablar. Porque yo me puedo parar aquí para darle gloria al diablo y no a Cristo. Después que hable. Entonces, en todo esto tenemos que aprender y tener cuidado. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 3, en su primera epístola, dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya fue puesto, el cual es Cristo Jesús. En eso estamos claros. Ahora, sobre ese fundamento que puso Dios, tenemos ahora que tener cuidado cómo es que sobreedificamos. Y el apóstol Pablo pues habla de 3 materiales ahí que sirven y 3 que no sirven. Primero es oro, plata y piedras preciosas. Los otros que no sirven son el heno, hojarasca y madera. La madera es temporera, se pudre, le da polilla. El heno es una hierba seca que el viento se la lleva, no sostiene nada, no sirve para nada. Y la hojarasca, pues, esa hoja seca que uno come el blower, la sopla y se pierde, no sirve para nada. Entonces uno tiene que saber cómo está sobreedificando a nivel de congregación y a nivel de mi vida espiritual individual. Y el oro, el apóstol Pedro, hablando de la fe, dice mucho más preciosa que el oro, del oro, perdón. Primera Pedro, capítulo 1. Vamos a leerlo. Que nos quite el sueño, porque Aleluya. De verso. Capítulo 7. Recuerden que la fe, o sea, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pero todo proviene de Dios. Usted ni yo hemos podido ir a ningún lugar a comprar una medida de fe. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. La salvación es por gracia, es algo que hizo Dios en la persona de Jesucristo, sin nadie haberlo pedido, sin nadie haberlo merecido, y que nadie tampoco lo puede adquirir por las obras. Eso se adquiere por la gracia de Dios. Ahora, después que Dios llevó a cabo el plan de redención en la persona de su Hijo Jesucristo, nos lo mandó a decir. Ese es el Evangelio. Nos lo mandó a decir. Cuando escuchamos la palabra que alguien nos predicó, a través de esta palabra Dios nos dio la medida de fe, para que por medio de la fe entremos a esa gracia. Por eso Pablo en Efesios 2 dice que somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Y esa fe que Dios nos ha dado, miren lo que dice Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, estoy leyendo del verso 7 en adelante, Del 1:7. 1:7, de primera de Pedro, se prueba con fuego,
para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí no se puede separar la gracia de la fe ni la fe de la gracia. Todo esto proviene de Dios, y si usted quiere confirmar esto, pues usted se lee Efesios 4, donde habla de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, o sea, todo esto es desde el punto de vista espiritual. La unidad del Espíritu, pues es un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo cuerpo. Pero bien claro lo dice, la unidad del Espíritu, y nosotros tenemos que estar solícitos en guardar esa unidad. Por eso es que hay una responsabilidad en estos ministerios, cuando en Efesios 4:11 dice que deben de preparar a la iglesia, a cada hermano y a cada hermana, para que todos nos demos para el único ministerio que hay, que es la edificación de la iglesia. Lo demás son funciones. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Así es que cuando se da esto, hay un crecimiento genuino, y podemos discernir en aquellos lobos que vienen pero vestidos de oveja. Amén. Amén. Vestidos de oveja. Yo creo que en este tiempo no hay mucho, ¿verdad? Que ni votándolo se acaba. Ni votándolo se acaba. Ahora, vamos a Judas, que es una carta muy cortita. Judas, solo capítulo, tiene 25 versículos. Pero vamos a ir confirmando esto de la fe. El primer material, recuerde que es el oro. Y hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Pero ¿por qué es necesario predicar la palabra? Por muchas razones, pero hablando específicamente de la fe, nadie puede tener la fe, esa medida de fe que Dios le quiere dar, si no hay alguien que le predica. ¿Por qué? Porque precisamente Romanos capítulo 10 y verso 17 dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es lo necesario que es escuchar, y lo necesario que es predicar, enseñar la palabra, no adulterada, con mucho cuidado, ojo, oído, porque hay muchos que tuercen las escrituras para su propia perdición, dice Pedro. Y aquí Judas, mire lo que lee, el verso 20 en adelante. Pero vosotros, amados, fíjense, si usted lee los primeros 19 versículos, Judas, el Espíritu lo usa para hablar de falsos profetas. Mire, léala. Después que él habla de todo eso negativo, entonces nos dice a los creyentes: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Ese es el trabajo de la iglesia, de cada uno de nosotros. Hay personas que tienen dudas. Y yo puedo hablar de muchos temas
que la iglesia ha sido culpable, que en vez de que Dios le pueda dar la medida de fe, aquellos que están escuchando lo que tienen es duda. Lo que tienen es duda. ¿Quién logró que tuvieran duda? Muchos que se llaman predicadores. ¿Sabe? Pastor maestro. Hay que convencerlo. Y si usted y yo somos fieles en vivir y ministrar la palabra, déjele el resto a Dios. Pero hay que hablar con los que tienen dudas. A otros salvar arrebatándolos del fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que están al borde, hermanos, de... Eso no es que tienen duda, es que uno como que ve imposible. Es más, hay veces uno dice, mira, no le voy a predicar más. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay muchos y muchas que se congregan que no han tenido una convicción al 100% y se creen que la gracia de Dios nos da la libertad para seguir viviendo una vida como la que vivíamos antes en el mundo. Entonces, creen que pueden estar con un pie en el mundo y con otra en la iglesia, y cuando usted abre una pierna para acá y otra para allá, tenga cuidado porque se le va a ver la vergüenza. O estamos o no estamos. Ahora, si están en la congregación, yo no tengo permiso de Dios, ni usted tampoco, para sacarlo. Porque los discípulos le dijeron al Señor cuando le habló de la parábola del trigo y la cizaña, pues él le dijo, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? ¿Y qué le dijo él? No. Ya que crezcan juntos. Eso le toca a los ángeles. Porque al arrancar la cizaña puede que te lleves el trigo. ¿Por qué? Porque el problema del trigo y la cizaña no es de la tierra para arriba. Es de la tierra para abajo, donde ya tienen las raíces entrelazadas. Que aquí puede venir un hermano, una hermana y decir, ay, estos hermanos se aman, qué bueno. Una persona que no es convertida. Y eso la atrae y se sigue congregando y sigue conociéndonos y dice, no, de aquí yo no me muevo. Pero no se mueve sin haberse arrepentido. Pues hay que dejarlo que crezca junto y que los ángeles les tocará ese día, cuando venga el Señor, cuando le dé la orden. Verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Tengamos cuidado, hermano, con nuestras habilidades. No, que a mí de la iglesia no hay nadie que me mueva. Mire, si no nos movemos de la iglesia creyéndole a Dios, es porque Dios nos está guardando. Amén. Démosle la gloria a Él. No nos demos brillo. El brillo hay que dárselo a aquel que lo tiene, aquel que todo lo ilumina. Señor, gracias, porque si estoy, es porque tú me sostienes. Amén. Es porque tú me guardas. Amén. Porque tú me guardas. ¿Qué pasa cuando el trabajo que hace la fe? Bueno, Romanos capítulo 5
Esa escritura no la sabemos ya de memoria, ¿verdad que sí? Y verso 1. ¿Ah? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra justificado? ¿Ah? Que Dios nos ha declarado con una vida recta delante de Él. Amén. Pero es por medio de Jesucristo. Porque los méritos de Jesucristo son acreditados a todos aquellos que creemos en Él. Esto es algo maravilloso. Todo esto proviene de Dios, hermano. Chipito más. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Lo mismo que dice Efesios 2. Por la fe tenemos entrada a la gracia de Dios. A esa salvación que Él nos ha dado. Y esa gracia de Dios es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Y de hecho, la fe, usted se va a encontrar con versículos bíblicos que no habla de la fe de nosotros, habla de la fe de Cristo. O sea, que la fe, la medida de fe que Dios nos ha dado, es la fe que tuvo Cristo. Cristo se mantuvo como hombre siempre confiando en el Padre, creyéndole al Padre, haciendo la voluntad del Padre, que luego le pudo decir a Juan, yo soy el testigo fiel. Amén, aleluya. El testigo fiel. Ahora, y no solo esto, verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Adiós, pero espérate. O sea, que aquella congregación que se denomina deje de sufrir, pues no está en la Biblia. Porque mire lo que dice aquí. Que nos debemos gloriar en las tribulaciones, porque sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos ¿qué? Pecadores. Fue que Cristo murió por nosotros. Después que Cristo muere, que paga el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, entonces Dios nos lo mandó a decir por medio del Evangelio. Ese es el Evangelio. Pero entendiendo siempre lo que Pablo le dijo a los romanos. Nos lo dice a nosotros hoy, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Capítulo 1 del libro Romanos, versos 16, 17 dice, Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Primeramente al judío y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, no la mía, no la suya, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que aquí empezamos por fe, pero no te salgas de la fe, mantente en fe. Por eso usted lee el libro de los Hechos y dice que los apóstoles iban confirmando las iglesias y les aconsejaban que permanecieran en la fe, creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque el caminar de la iglesia no es por vista, no es por lo que siente. El caminar de cada creyente y de la iglesia como cuerpo de Cristo es creyendo las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporeras, mas las que no se ven son eternas. Son eternas. Eso está en 2 Corintios 4,
lo último del capítulo 4 y el capítulo 5 de 2 de Corintios. No podemos apartar, porque sin fe es imposible agradar. Ahora, el segundo material, podemos seguir hablando de esto, pero el segundo material, que es la plata. Oro, plata y piedras preciosas. La plata nos habla de la redención que Cristo llevó a cabo. Y esa redención es bueno que tengamos un pleno conocimiento de lo que quiere decir redención. Antes de yo explicarle, escucha bien lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Cuando él le está hablando a los que conocen la ley, Pablo dice, no, la ley es espiritual. Pero él dice, pero yo fui vendido al pecado. Y aquí es donde vamos a encajar ya mismo la pregunta que yo le hice. Si el tiempo de los esclavos pasó o está vigente. Pablo dice que la ley es santa, justa y buena, el mandamiento también, pero Pablo dice que él y nosotros tenemos que creer que no solamente Pablo fue vendido al pecado, sino toda la raza humana que se encuentra en el planeta Tierra fue vendida al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Adán, que fue la cabeza de la creación. Y Adán representaba ante Dios a toda la raza humana que iba a llenar el planeta Tierra. Pero ¿qué pasa? Adán desobedeció, le falló a Dios. Quiere decir que la derrota de Adán fue la derrota de todos nosotros. Y ahí caímos como esclavos del pecado. ¿Y quién es el amo? ¿Quién es el autor del pecado? Bueno, pues Satanás. Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estábamos en el lugar donde estaban todos los esclavos. Por cuanto todos somos parte del problema, ninguno podía ayudar a su hermano o a su amigo, a su pariente. Tenía que venir alguien que la Biblia le llama el pariente más cercano y que tuviera el poder, tuviera los recursos para comprarnos y podernos sacar de ser esclavos del pecado. Y ese ya vino, que fue Cristo Jesús. Por eso la palabra redención tenemos que entenderla bien, que Él es nuestro redentor porque Él pagó el precio. Él nos redimió, pagó el precio. Nos compró para poder nosotros hoy gloriarnos, alabarlo, y que seamos para la gloria de su gracia. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que nosotros no nos pertenecemos. Ustedes saben el revolú que hay con la gente que está fuera de Cristo, las mujeres que creen en el aborto, que están presentando ahí ante los legisladores que no presenten leyes porque en mi cuerpo mando yo. Qué equivocadas están, ¿verdad? Bueno, claro, hay que entenderla porque ellas están en tinieblas. Pero el asunto es que estas mujeres creen en el aborto porque se supone que en su cuerpo nadie manda, que están equivocadas. Pues hay que entenderla porque están en tinieblas. Pero quien tiene que abrir los ojos para esta realidad somos nosotros los creyentes.
Tanto la mujer como el hombre, nosotros no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel que nos compró, que es Cristo Jesús. Amén. Por eso en mi cuerpo no mando yo, en tu cuerpo no mandas tú. Quien manda es el Señor. Amén. Amén. ¿Me explico? Amén. Adiós. Y aquí mismo en Romanos capítulo 6 tenemos que confirmar esta palabra, que ella misma nos confirme lo que estamos hablando. Pablo aquí habla de la ley, pero también habla de la gracia. Y en el verso 14 en adelante dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, esta palabra como que casi no se menciona. Siervo es lo mismo que esclavo. Y la justicia es lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo para nosotros aparecer como la justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea que Cristo es nuestra justicia. Quiere decir que ahora somos esclavos de Jesucristo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, hermano, usted no le puede pedir a un palo de mango que le lleve aguacate, es lo que dice. Una persona que está fuera de Cristo, usted no le puede pedir lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Usted no le puede pedir una vida recta a esa persona como la que se supone que nosotros vivamos. Porque en cuanto a la justicia de Dios, esa persona está libre. ¿Por qué? Porque sigue siendo esclavo del pecado. Y recuerden que yo le he dicho muchas veces, cuidado con esa palabra pecado. Yo cuando me convertí, yo creía que el pecado era beber cerveza, fumar, ir a la playa. Y esas son manifestaciones del pecado que está en la carne nuestra. A uno se manifiesta con hablar malo, a otros con adulterar, a otros con beber ron, a otros con fumar, y etcétera, etcétera, etcétera. Esas son manifestaciones, pero el pecado per se está inyectado en nuestra carne, y por eso es que este cuerpo está destinado a la corrupción. Por eso es que Dios nos ha prometido un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Voy a terminar clarificando algo aquí.
Porque al leer las Escrituras, máxima al apóstol Pedro, podemos confundir. Podemos confundirnos. Porque el apóstol Pedro habla de una salvación venidera, que la estamos esperando. Pero nosotros no nos vamos a confundir si nosotros entendemos que en Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de quién, o sea, no de quién, sino qué somos nosotros. Y Pablo dice, y todo vuestro ser, o sea, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor. Escúchame bien. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis habla de una segunda muerte. Bienaventurados son los que no tienen parte en esa segunda muerte, o sea, que ya hemos tenido parte en la primera resurrección. ¿A qué resurrección se está refiriendo ahí? Cuando nosotros estábamos fuera de Jesucristo, nuestro espíritu estaba muerto porque no podía tener comunión con Dios, que es espíritu. Por eso fue que Dios le dijo a Adán, si comes de ese árbol vas a morir. Adán comió y siguió viviendo. 630 años vivió. ¿A qué muerte se estaba refiriendo Dios? A la muerte espiritual. Por eso cada uno de nosotros que nos hemos convertido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, ya en nosotros se dio esa resurrección. Pero en el espíritu. Ahora falta que desde ahí ganemos el alma y al final este cuerpo va a ser eliminado para darnos uno glorificado como el que tiene Cristo Jesús. Amado, Jesucristo, no yo, dijo lo siguiente cuando le hablaron de que, mira, hay una mujer ahí que su marido murió sin dejar descendencia, y la ley era que pues si él tenía más hermanos, que la tomaran para ver si se dejaba descendencia. Tuvo 7, los 7 murieron y de ninguno tuvo descendencia, y le dijeron al Señor, porque no creían en la resurrección. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa ella? Ella. Después de los 7. Le digo pues de ninguno, porque en la resurrección serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan casamiento. Y ahí sigue hablando, pero aquí hay una palabra que la quiero dejar clara. Cristo le dijo, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? A pesar de la debilidad en su carne, a pesar de que a veces le fallamos al Señor, a pesar de todas estas cosas, ¿quién se atreve a decir aquí con firmeza, yo soy un hijo o una hija de Dios? Amén, aleluya. Porque es que esa resurrección espiritual ya se dio. Y escúcheme bien, Cristo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Es como la Escritura se explica a ella misma. Que hay que ir un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Y entonces le damos gracias a Dios porque nos tenía esta palabra para hoy. Y vamos a continuar. El miércoles yo me someto a la cirugía de la hernia. No sé si el domingo puede estar, pero que ustedes van a estar. Esperemos que sí. El Señor está. Y recuerden aquí de esta exhortación, hermano. Ya se ha dado aquí creo que 2 veces hoy, 3. Orando los unos por los otros. Pero hay veces que no basta con orar. Hay veces que hay que dejar de orar para visitar. Amén. Ahora mismo Miguel estuvo en una cama y yo no lo sabía.
Se supone que se diera ese anuncio desde aquí. Hay que estar pendiente, hermano, a todo esto. Y entonces, en Filipenses capítulo 2 dice que nosotros no debemos buscar nuestro propio bien, sino el del hermano. Amén. Ya que quiero decir que tenemos que despertar a esta realidad. Tenemos que visitarnos, no basta con orar. Es más, si nosotros echamos el visitarnos a un olvido, dejen de estar orando, la oración Dios no la va a escuchar. ¿No es así? Eso es así. Porque estuve enfermo y no oraste por mí. ¿Qué dice? No debí visitar. No me visitaste. Así que la paz de Dios es con todos. Y a los hermanos que están conectados, Dios les bendiga. No menciono los nombres porque el celular está lejos, no es que yo esté ciego. Y nos vemos en la administración de la palabra del Señor.